buenas tardes. Muchísimas gracias a las organizaciones que están encargadas de este evento por convocarme a coordinar este panel. Es un gusto enorme. Voy a proceder a leer muy rápidamente los currículums de los integrantes para luego comenzar con el desarrollo del panel. Va a comenzar el doctor Renzo Lavín, que es abogado de la UBA, es candidato a magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también de la UBA, profesor de Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho y es codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Así, el CV es muy largo, yo lo abrevié simplemente para dar más tiempo a los panelistas. Lo va a seguir la doctora Sandra Elena, que es abogada, licenciada en Ciencia Política y máster en Derecho Internacional por la American University y es la coordinadora del programa de Justicia Abierta, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego seguirá la doctora Gabriela López Kremaski, que es abogada, especialista en compliance y responsabilidad social empresaria en General Electric. Tiene a pesar de su juventud, dilatada trayectoria en la empresa, con mucho trabajo corporativo y también docente y en otros organismos. Y finalmente cerrará el panel Javier González Fraga, que como ustedes saben es presidente del Banco Nación de la República Argentina, es graduado en Ciencias Económicas de la UCA, realizó estudios de posgrado tanto en la London School of Economics como en Harvard, también tuvo otras responsabilidades públicas y privadas, entre ellas fue presidente del Banco Central de la República Argentina y fue candidato a vicepresidente de la Nación en el año 2011, con lo cual tiene una trayectoria política también muy rica para darnos una visión general. Este va a ser el orden del panel, así que vamos a comenzar con el doctor Lavín. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Fores y demás organizadores por la invitación. Voy a estructurar esta presentación de 10-15 minutos en 3 ejes. En primer lugar, una introducción al acceso a la información pública, sus fines y su regulación a nivel constitucional. En segundo lugar, voy a entrar a la regulación legal del acceso a la información pública, particularmente la recientemente sancionada Ley de Acceso a la Información, para finalizar con algunas reflexiones sobre el estado actual de implementación y los desafíos a futuro. Lo primero que me gustaría decir es que el acceso a la información es a su vez un principio constitucional y un derecho humano. Es una derivación del sistema republicano de gobierno y de un principio consustancial a él, que es la publicidad de los actos de gobierno, pero también está regulado como un derecho constitucional y un derecho contenido en los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Americana en su artículo 13, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales. Y ha sido objeto de un desarrollo jurisprudencial, tanto de los órganos internacionales como de nuestra Corte Suprema, muy rico. Fallos de la Corte Suprema, muchos de ellos recientes, fallo CIPEC, el fallo ADC, el último, el fallo Giustiniani, donde se discutía la publicidad del contrato de YPF con Chevron. Entonces, el desarrollo, sobre todo estos fallos son de los últimos años, ha sido consistente por parte de la Corte Suprema y extensivo en cuanto al alcance del derecho de acceso a la información. Y en todos esos precedentes, la Corte Argentina como la Corte Interamericana han hecho alusión a los fines. ¿Para qué el acceso a la información? Y la han relacionado con la vigencia de la democracia, con el control de los actos de gobierno y con el acceso a otros derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. ¿Cómo ha sido la regulación legal específica del acceso a la información como tal y con cierta generalidad, porque existen regulaciones específicas de publicidad y difusión de determinada información estatal desde la creación del Estado argentino? Pero
como derecho en particular fue regulado recién en 2003 por un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 1172 del 2003, después de un impulso muy grande de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones de periodistas que pedían por cierta apertura y políticas de transparencia por parte del Estado, también en un momento del país en el que la institucionalidad o el fortalecimiento de las instituciones de la nación era un objetivo también muy esperado, muy buscado después de una crisis política. El decreto 1172 reguló el acceso a la información exclusivamente en el ámbito del Poder Ejecutivo y reguló un aspecto del acceso a la información que es la posibilidad de los ciudadanos, con una legitimación amplia, todo ciudadano, de pedir, solicitar información a alguno de los órganos del Poder Ejecutivo y a algunos sujetos más obligados por aquel decreto. Y no solo eso, sino que creó otros reglamentos que muchos de ustedes tal vez recuerdan, aunque en estos años de vigencia del decreto han tenido muy poco uso, como el decreto de audiencias públicas, el decreto de gestión de intereses o lobby, el reglamento sobre elaboración participativa de normas o el de reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos. ¿Qué sucedió en la práctica? Hubo un par de años de mucha actividad y de generación de políticas públicas de transparencia y de acceso a la información que tuvo un quiebre, y veo aquí entre los asistentes a la doctora Marta Ollanarte, que fue una de las funcionarias que estuvo a cargo del impulso desde la llamada Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, con mucho, no porque esté Marta aquí, pero con un impulso muy fuerte en los primeros años, hasta que eso tuvo un quiebre que impactó en un proceso de generación de cultura de transparencia en el gobierno y que tuvo un impacto práctico que hemos vivido quienes somos usuarios del sistema de acceso a la información, tanto organizaciones como periodistas, investigadores, la academia, de tener rechazos de pedidos de acceso muchas veces con las excusas más extrañas y muchas veces ni siquiera tener respuestas a los pedidos de información sobre los temas de los que fuera. Durante todo ese tiempo hubo mucha demanda por sancionar una ley de acceso a la información que permitiera subir el rango legal de la regulación, pero que además incluyera a otros sujetos obligados, no solo el Poder Ejecutivo, y que adoptara los estándares que se habían desarrollado en el ámbito internacional, sobre todo en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, su ley modelo, que ha dado como resultado la sanción de leyes de acceso a la información en todo el continente americano, tal que el año pasado creo que quedaban 2 países, Sandra, podés corregirme, pero creo que quedaban 2 países en la región que no tenían ley de acceso a la información. Uno era Bolivia, el otro era Argentina. Creo que me queda Costa Rica o fue un poquito antes. 3 países. Todavía no tiene. Argentina sanciona su ley de acceso a la información en septiembre del año pasado y va a entrar en vigor en unos días, el 29 de septiembre. La ley misma preveía un plazo de un año para la adaptación y de los distintos sujetos para poder cumplir con esas obligaciones, porque son ambiciosas. No es solo la obligación del Estado y de los otros obligados a responder solicitudes de información pública, sino también establece la obligación de generar políticas activas o de difusión activa de oficio de determinada información que hoy se considera elemental y que debe estar publicada de manera actualizada en formatos digitales en las páginas web de todo organismo público. Voy a adentrarme en la ley solo a 3 o 4 aspectos fundamentales que están regulados en ella. El primero, que tiene que ver con algunas definiciones y principios. El segundo, sobre el mecanismo de solicitud de información pública. El tercero, que tiene que ver con la transparencia activa o la difusión de oficio que recién mencionaba. Y finalmente, la estructura institucional para la implementación de la ley.
Sobre los principios, la ley recoge los mejores estándares internacionales, es amplia en la definición de su objeto y sus principales principios rectores. Establece el principio de máxima divulgación de la información, de presunción de publicidad, de interpretación restrictiva de las excepciones que la misma ley prevé, el principio de gratuidad para el acceso a la información pública y define a la información pública o al derecho de acceso a la información pública como la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de cualquiera de los órganos obligados por la propia ley, con las únicas limitaciones y excepciones que se establecen en la ley. Establece entonces dos formas de acceder a la información. La primera, vía solicitud, que es la que ya regulaba el decreto, pero avanza en cuanto a quiénes son los sujetos obligados por la propia legislación. No solo el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo, también el Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, también a los ministerios públicos de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, incluye empresas del Estado, empresas privadas en las que el Estado tenga participación mayoritaria y minoritaria, ahora en este caso porque el abanico se amplía muchísimo, solo en lo que respecta al uso de fondos públicos o de la inversión por parte del Estado, alcanza concesionarias, contratistas del Estado, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil en la medida en que reciban fondos públicos y en relación al uso de esos fondos. Entonces podrán ver que el alcance respecto al decreto es muchísimo más amplio. Establece todo un procedimiento, los plazos para contestar esos pedidos de información, el régimen de excepciones, las vías de reclamo, y eso me lleva a el tercer punto que quiero mencionar sobre la ley, que es la infraestructura de implementación. La ley crea una agencia de acceso a la información pública que va a ser el órgano de control o el órgano garante de la ley, que no solo va a tener la responsabilidad de resolver reclamos administrativos o conflictos cuando a un ciudadano se le deniegue un pedido de información, sino que además tiene a su cargo funciones relacionadas a la promoción del acceso, a la capacitación de funcionarios públicos, a la evaluación del desempeño de los distintos órganos obligados, puede promover la imposición de sanciones, se considera una falta grave la negativa a brindar información por parte de cualquier empleado público. Recientemente se nombró al director de la oficina con rango de secretario de Estado, es el doctor Bertoni, una persona con muchísima trayectoria en este campo, para la Agencia de Acceso a la Información, que va a ser la encargada de aplicar la ley en el Poder Ejecutivo y en varios de estos otros órganos, no así en los otros poderes del Estado. La ley manda a crear organismos de aplicación en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, que lamentablemente todavía están retrasados, demorados con ello y que muy difícilmente lleguen a estar en funcionamiento antes de la entrada en vigor en apenas unas semanas. Y el cuarto aspecto tiene que ver con las obligaciones de transparencia activa. La ley establece la obligación de todos los sujetos obligados de publicar información básica entre la que incluye la nómina del personal, escalas salariales, presupuesto asignado y ejecutado a cada área, transferencias de fondos, listados de contrataciones y de obras públicas, informes de auditoría, permisos, concesiones, declaraciones juradas, una serie de información que debe estar disponible en formato digital y de datos abiertos en las páginas web de los organismos. Ahí han habido algunos avances. Hay una política que es complementaria a esta del Gobierno Nacional, que es la de gobierno abierto, donde han habido iniciativas que los invito luego con más tiempo a chequear sobre apertura y transparencia presupuestaria, sobre la ejecución día a día del presupuesto de todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional, y los portales de compras del Gobierno Nacional desde el Ministerio de Modernización está
informatizando todos los procesos de compras y licitaciones y también el de obra pública, lo cual debería tener un impacto grande no solo en transparencia en dos áreas que históricamente han sido riesgosas para la corrupción en Argentina, sino también para mejorar la eficiencia del gasto que realiza el Estado. Por último, para finalizar entonces, sobre la situación actual y algunos desafíos. Esta regulación es sumamente nueva, debe aplicarse con un alcance, como ven, sumamente extensivo. Sin embargo, nos faltan crear las condiciones institucionales para lograrlo. Necesitamos crear cultura institucional en los distintos órganos del Estado para que la aplicación de la norma sea efectiva y sea una realidad. Hoy, el desconocimiento sobre el alcance de las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información pública es muy grande a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. En segundo lugar, el funcionamiento de los órganos de control va a ser esencial y sabemos que tenemos malos antecedentes en nuestro país en cuanto al funcionamiento de órganos autónomos de control y estos, con las características que tienen de autarquía y autonomía funcional, van a estar puestos nuevamente a prueba y la eficacia de la ley va a depender en gran medida de la legitimidad que logren crear esos órganos de aplicación. En tercer lugar, hay algunos desafíos en cuanto a algunos sujetos obligados que no han estado tradicionalmente expuestos a la exposición pública o a estar obligados a responder información pública por parte de la ciudadanía. Sandra va a hacer alusión a temas de transparencia judicial, pero desde el Ministerio, desde el Ejecutivo, hay un gran trabajo por hacer en el Poder Judicial mismo. Y por último, en materia de provincias y municipios, la ley invita a las provincias a adherirse o a generar sus propias leyes de acceso a la información pública. Hoy no todas las provincias tienen leyes de acceso a la información. Y crea un Consejo Federal de Transparencia para coordinar entre el Gobierno Nacional y todas las provincias. Me detengo ahí, por ahí después hay algún espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Renzo. Muchas gracias, Renzo. Gracias por el tiempo, sobre todo por ser tan disciplinado con... Sí. Bien, la doctora Sandra Elena entonces ahora. Bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, si pudieran poner la presentación que preparé, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores, en particular a Fores, que tiene, por supuesto, mi cariño muy especial por haber estado trabajando allí. Lo que voy a hacer, y con la excelente introducción de Renzo, es contar los esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación para mejorar el acceso a la información, la provisión de datos en el sector justicia en Argentina. Antes que eso, quisiera hacer algunas consideraciones más de índole teórica y decir, bueno, ¿qué es el acceso a la información? ¿Por qué hemos decidido avanzar fuertemente en este camino dentro del Ministerio? ¿Cómo se enmarca esto dentro de la política de gobierno abierto que la Argentina está transitando en este momento con mucho peso? Y contarles un poco la experiencia, lo que ya pudimos implementar en el Ministerio, cuáles son los desafíos que tenemos y bueno, cómo se relaciona toda esta política de acceso a la información, de mayor transparencia, de gobierno abierto, con una mayor seguridad jurídica en la Argentina, que bueno, es el tema de esta reunión. Paso. Ahí está. Bueno. Argentina es uno de los países miembros de la Alianza por el Gobierno Abierto y, como Renzo mencionó muy brevemente, el gobierno abierto implica una nueva forma de entender la democracia, una forma en la que hay valores básicos en los que tenemos que trabajar, en los que todas las políticas de gobierno se deben sustentar, un gobierno que está más abierto a la participación, que prioriza, tiene como eje prioritario en su gestión el acceso a la información,
que dialoga con la sociedad, que no construye política pública unilateralmente detrás de un escritorio, sino que analiza cuáles son las demandas de la sociedad y en base a eso co-crea política pública. Y por último, una política pública que genera una mayor legitimidad a través de la rendición de cuentas. Este es el paradigma de gobierno abierto que llevó al Ministerio de Justicia de la Nación a crear el programa de justicia abierta en marzo de 2016. No anda la pantalla de adelante, así que giro la cabeza para ver si están pasando las diapositivas. Como hablábamos recién con Marta Ollanarte, y perdón Marta que todos te nombramos, pero bueno, sos acá un poco la referente, la idea es pasar de gobierno abierto a hablar de Estado abierto. No se trata solamente de pensar que es el Poder Ejecutivo el que debe trabajar con estos principios del gobierno abierto, sino que cuando hablamos de Estado abierto también incluimos a los otros dos poderes del Estado. Y el programa de justicia abierta, si bien es una política pública generada desde el Ministerio de Justicia de la Nación, nosotros específicamente trabajamos con los poderes judiciales a nivel nacional y a nivel provincial porque creemos que todo el sector justicia debe ser incluido dentro de este paradigma de gobierno abierto y dentro de este proceso de acceso a la información. Y lo que voy a transmitirle ahora un poco en estos minutos que tengo es cuáles son las políticas concretas que el Ministerio de Justicia está trabajando para lograr una mayor accesibilidad a la información. Convengamos que el sector justicia tradicionalmente ha sido el que menos se ha abierto a la sociedad, tanto en la participación de sociedad civil dentro del marco de sus políticas públicas como del acceso a la información. Y esto tiene su razón de ser, una razón histórica, ¿no? Que deviene de la misma conformación republicana del Poder Judicial, que era un poder alejado de la legitimidad democrática en el sentido de las elecciones. Los jueces no se eligen por mayorías, no están sujetos a esto, no se han sentido parte de esta responsabilidad o de dar cuenta frente a una ciudadanía que cada tanto renueva su confianza en ellos. Y esto tuvo un sentido de protección de las minorías al inicio de nuestros sistemas republicanos y democráticos hace ya muchos años, pero hoy en día parecería que ese no es el modelo de justicia que queremos, ese no es el modelo de justicia que nos lleva mejor a asegurar la seguridad jurídica en un país, sino que por el contrario, una justicia que se abre a dialogar con los ciudadanos, una justicia que se muestra a través de datos confiables, actualizados, una justicia que rinde cuenta frente a la ciudadanía, es la que hoy en día mejor puede asegurar y garantizar la seguridad jurídica en un país y por lo tanto fortalecer la democracia. Entendiendo, como decía Renzo, que el Ministerio de Justicia debía cumplir con esta obligación de transparencia activa, incluso antes de la sanción de la ley, decidimos que la creación de este programa de justicia abierta debía estar orientada prioritariamente a mejorar el acceso a la información, tanto de la información producida dentro del Ministerio de Justicia como la información del sector justicia en general. Para ello, una de las primeras políticas que decidimos implementar fue una política de datos abiertos. Perdón, voy más ahí. Una política de datos abiertos en la cual se pueda compartir a través de la publicación de datos en formatos absolutamente reutilizables y accesibles, sin costo para cualquier persona, se pueda compartir el trabajo, los datos, las características, las situaciones que el propio Ministerio de Justicia está trabajando. Esto en un primer momento nos llevó a tomar algunas decisiones realmente innovadoras y hasta disruptivas. Cuando conversábamos a principios del año pasado con el ministro, con los secretarios y decidimos, por ejemplo, abrir la base de datos de la Inspección General de Justicia, es decir, que cualquier persona pudiera conocer cuáles son las sociedades
anónimas, las asociaciones civiles, cualquier tipo de corporación que está inscripto hoy en la IGJ y pudiera conocer sus balances, sus accionarios, etcétera. Fue realmente una decisión absolutamente disruptiva con lo que venía sucediendo en estos últimos años, pero realmente estábamos convencidos que teníamos que ir por ese camino, que era necesario para mejorar las políticas públicas, para poder tener políticas públicas basadas en evidencia, para poder rendir cuentas a la sociedad, abrir los datos, y los datos que estaban en custodia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ya no debían ser más datos que solamente pudieran ser conocidos por algunos pocos o, con suerte, por alguna organización o por alguna persona que decidiera presentar un pedido de acceso a la información. Por lo tanto, se decidió que se iba a crear un portal de datos abiertos de la justicia argentina y todos estos datos iban a estar publicados, iban a ser pasibles de consumo por cualquier persona que decidiera hacerlo. Y así avanzamos, y hoy en Argentina tenemos el primer portal de datos abiertos de la justicia argentina, con datos que acá les pongo, para los que no conocen, la página web, que es datos.jus.gov.ar, y ahí se pueden consultar datos de, por ejemplo, los registros. Ustedes saben que dentro del Ministerio Público hay registros de propiedad automotor, registros de la propiedad inmueble, bueno, mismo la Inspección General de Justicia. Hoy en día todos los datos que están en poder del Ministerio de Justicia están publicados y son absolutamente accesibles para todos aquellos que quieran consultarlos. Pero nosotros consideramos que esto no era suficiente, que el sector justicia, si bien hay un Ministerio de Justicia que depende, por supuesto, del Poder Ejecutivo, pero también un Poder Judicial, el sector justicia es uno, y el Ministerio de Justicia debía actuar como un coordinador para poder mejorar el acceso a la información de todo el sector justicia. Por eso, con esta creencia, el año pasado, hace casi un año, se decidió realizar un gran acuerdo entre el Ministerio de Justicia de la Nación y todos los poderes judiciales de las provincias argentinas, más todos los ministerios públicos fiscales de todas las provincias y también el Consejo de la Magistratura de Nación, para la realización de un gran sistema de estadísticas y de datos primarios judiciales que pudieran informar a la ciudadanía acerca de qué está haciendo la justicia hoy. Esto, como sabrán, la mayoría seguramente de los que están acá, que somos abogados, saben que obtener datos del sistema de justicia es prácticamente muy difícil, ¿no? Yo recuerdo que en mi paso anterior por sociedad civil buscábamos desesperadamente los datos que Fores publicaba para poder hacer algún trabajo de investigación, porque los datos públicos eran muy desactualizados y muy pobres. En la creencia de que esto debe cambiar, que de cara al futuro, a una justicia más eficiente y que rinda cuentas, teníamos que trabajar distinto, es que justamente hicimos este convenio y desde el año pasado estamos implementando este sistema de datos judiciales a partir de una metodología novedosa en donde ya no van a ser las distintas instituciones de justicia de nivel subnacional quienes nos provean los datos, porque esto está visto y hemos estudiado a nivel internacional que tiene mucha posibilidad de error, sino que simplemente a través de un sistema automatizado podamos obtener los datos en tiempo real, como por ejemplo sucede en la India, en donde si uno quiere saber cuántos casos hay, hoy toca un botón y lo puede saber, así que hacia allá apuntamos. Estamos trabajando, es difícil, y voy a tomar acá la última conclusión de Renzo, porque justamente iba también a ser una de mis conclusiones, que tenemos las leyes, tenemos los equipos, tenemos, les diría, la tecnología, pero lo que más hace falta trabajar es en una cultura institucional de cambio y de apertura.
es realmente difícil a veces poder quebrar una lógica de mucho tiempo en el cual la información daba poder y por eso no se compartía. La información, es cierto, da poder, pero es un poder que debe estar compartido y todos debemos aprovecharnos de esta información. Hoy en la era de la información ya no podemos tener organismos públicos que no compartan la información, de los que no se sepa qué pasa y que no estén sometidos a una rendición de cuentas. Es complicado, hay que trabajar mucho en una cultura institucional, hay que, desde lo que estamos en alguna posición de liderazgo en estos temas, tener una voluntad política muy fuerte de avanzar en un camino, sabiendo que el mundo va hacia allá y que lo que va a fortalecer la democracia y la seguridad jurídica en un país es avanzar hacia un mayor acceso a la información, y que el Poder Judicial y el sector justicia en general es absolutamente fundamental en esta lucha. Yo sé que ahora vamos a hablar un poco de algunos casos de corrupción, temas de corrupción, y que a lo largo de todos estos días que estamos debatiendo aquí surge el tema de la lucha contra la corrupción, y el Poder Judicial es un agente fundamental en esta lucha, y si no podemos tener un acceso a información actualizada, confiable y segura, realmente no podemos saber qué está pasando y qué es lo que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia están haciendo para mejorar esta lucha, para tener una sociedad más transparente, más democrática y con mayor seguridad jurídica. Yo pararía aquí y luego, si hay preguntas, puedo continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Continúa entonces ahora la doctora Gabriela López Cremasti. Gracias, Sergio. No sé si ponen la presentación, por favor. Bueno. No podemos... primero quería agradecerle a Fores por la invitación a participar de este panel. Es un honor y una responsabilidad también. Quería empezar por enumerar muy brevemente, porque si no, no tendríamos tiempo de enumerar a todos los casos de corrupción que hubo en los últimos años. Algunos de los más importantes. Y yo diría que todos estos están de alguna u otra manera derivados de la falta de transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la falta de transparencia lleva al desvío de fondos. El primero, por ejemplo, es el caso del INDEC. La falta de difusión proactiva por parte del INDEC a partir del año 2013 de los índices de pobreza marcó realmente un retroceso terrible en los temas sociales en la Argentina. En el 2012, 52 personas murieron en un accidente de tren que nunca debió suceder. ¿Qué había pasado? Los fondos destinados a la manutención y reparación de las vías y las formaciones habían desaparecido. Innumerables obras públicas no fueron realizadas porque los fondos fueron desviados al patrimonio personal de ciertos funcionarios. El diario del domingo nos cuenta el caso de Río Turbio, una mina de carbón a la que en los últimos 10 años se le giraron 26.000 millones de pesos, además de 1.000 millones de dólares para construir una usina térmica para quemar el carbón. Pero la mina todavía no produce y la central está paralizada. Se desconoce el destino de 1 de cada 2 pesos gastados en esa mina. Entonces, estos son, como decía, poquísimos ejemplos recientes y que nos demuestran que el acceso a la información pública es una necesidad básica en nuestro país para que toda la ciudadanía pueda ejercer el control de los actos de gobierno. Renzo ya nos ha
nos ha puesto al tanto, al día con el estado de la legislación. Y yo quería, voy a saltear esto entonces, yo quería agregar acá que yo creo que esta ley es un gran paso, pero que por sí sola no alcanza. Yo creo que es un largo camino en el que es necesaria, como decían, ya la decisión política para que se aplique como corresponde. Esta mañana decía el ministro Ferrari que las instituciones son sus hombres, quienes interpretan y aplican sus normas. Necesitamos de ellos para el funcionamiento de esta ley. La ley por sí sola no nos alcanza. Entonces, pero también necesitamos crear conciencia y comportamiento en los ciudadanos, del otro lado. Todos debemos estar convencidos de que la información no es propiedad de los funcionarios, sino de todos los ciudadanos y de que tenemos derecho a saber. Derecho a saber para poder analizar, para controlar y para participar responsablemente en las decisiones públicas. Tenemos que poder generar una cultura de transparencia y de participación ciudadana, de los dos lados. Una cultura cívica en una población que no está acostumbrada a ser informada con veracidad ni a participar responsablemente. ¿Y cómo generamos esa cultura? Creo que de igual manera que la cultura para actuar con valores éticos y responsabilidad. Es necesario educar a la población para que conozca cuáles son sus derechos y la forma de ejercerlos responsablemente. De la misma manera en que las empresas capacitan a sus empleados con entrenamientos, capacitaciones, workouts, focus groups, es un entrenamiento y una capacitación constante y permanente. Este tipo de congresos debería ser el principio disparador de distintos programas para diseminar la información sobre el derecho de acceso a la información pública. Se podrían generar encuentros entre los diferentes sectores de la sociedad civil para explicar la existencia de esta legislación y fomentar la participación activa de la ciudadanía. Y la otra cara de la moneda, como decía, también el otro participante de esta sociedad son las empresas, ¿no? Entonces, pero no la empresa solamente como un generador de riqueza, sino que la empresa con un doble objetivo, el de generar riquezas y también el de generar valor en la comunidad. Podemos hacer un paralelismo y decir que en el mundo corporativo las empresas serían como asimilables al Estado y los ciudadanos a los distintos stakeholders o grupos de interés. Así los inversionistas, los socios, accionistas, los trabajadores, consumidores, clientes, proveedores de las empresas, no los perciben solamente como un agente económico, sino como un agente cultural, social y medioambiental. Las empresas deben generar espacios de confianza y contribuir a la equidad y mejorar el bienestar de la comunidad, ganando a su vez consumidores, proveedores y trabajadores fieles, logrando una mejor valoración ante la sociedad. Las empresas deben demostrar a través del informe corporativo de sustentabilidad las acciones que están llevando a cabo en esos ámbitos para demostrar una buena gestión y realizar una adecuada rendición de cuentas. Ahí ven en la filmina la información de sustentabilidad de la empresa para la cual yo trabajo, que es una empresa que trabaja con los más altos estándares éticos y de transparencia y busca también aportar soluciones a la pobreza, la desigualdad y la conservación del planeta. Tenemos ahí los distintos temas como el acceso a la salud, el desarrollo de talentos, escasez y calidad del agua, energía y cambio climático, y cada uno de ellos dentro del desarrollo local en los países donde tenemos operaciones. Entonces, la transparencia que surge del
los reportes de sustentabilidad, se consolida como un pilar fundamental para la creación de valor social. Al gozar la empresa de una mayor y mejor transparencia corporativa, facilita una mejor rendición de cuentas, lo que hace que gane en legitimidad y credibilidad y, en consecuencia, en reputación y creación de valor. Es ideal que el informe de sustentabilidad no sea solamente unidireccional, sino que brinde los medios también para fomentar una comunicación con sus grupos de interés. Se pueden organizar de la misma manera que con el Estado con los ciudadanos, mesas redondas de discusión, encuestas online, sugerencias de servicios con los consumidores, consejos consultivos para establecer fuentes de diálogos y fomentar el mutuo conocimiento. Podemos decir que uno de los elementos más importantes dentro del reporte de sustentabilidad es la transparencia. La transparencia necesita de apertura y proactividad en el acceso de la información. Tiene que ser completa, oportuna, comprensiva, confiable y comparable. También debe contener políticas éticas y de anticorrupción claras. Ahí podemos ver también un resumen de lo que es nuestra políticas de integridad, nuestra cultura, que se llama el espíritu y la letra. Es nuestro ADN en General Electric, nuestra guía. Es un código de conducta que todos los empleados tenemos que seguir. Es una responsabilidad compartida, la transparencia, el compliance. Es compartida entre los empleados, los líderes. Y aquí es muy importante porque nunca vamos a poder desarrollar y crear una verdadera cultura de transparencia y de compliance si no se da lo que los americanos llaman el tone at the top, ¿no? El liderazgo con el ejemplo. Si la cultura no va de arriba hacia abajo, no va a haber forma que una empresa o una sociedad realmente tengan una cultura de transparencia y de anticorrupción. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no corre. Los empleados, los stakeholders miran los ejemplos y entonces eso es lo fundamental. Los estándares éticos deben aplicarse no solamente en la empresa, sino en toda la cadena de valor, incluyendo proveedores, clientes y consumidores finales. Esto es importantísimo porque de nada sirve que nosotros tengamos una política si después permitimos que nuestros proveedores no la cumplan o que nosotros evadamos a través de los terceros con los cuales trabajamos. En las empresas hay, para lograr esta cultura, este ADN, hay una promoción sistemática de los valores éticos y de los códigos de conducta que es permanente. Entonces, por eso yo creo que también es sumamente importante, digamos, trasladar esto a la sociedad, a la comunidad en que vivimos, para poder educarla, para que también quede imbuida de esa cultura. Por último, el open reporting, el reporte abierto. Nosotros tenemos que generar la confianza en nuestros consumidores, en nuestros empleados y lo mismo en el caso de los ciudadanos, para que puedan levantar la mano de la manera que sea, ya sea identificándose o en forma anónima, para plantear dudas o realizar denuncias sin tener miedo de sufrir represalias. Esto es uno de los fundamentos más importantes en cualquier creación de cultura de transparencia o de compliance. Es por eso que yo creo que si nosotros logramos trasladar de alguna manera a la sociedad civil estos ejemplos chiquitos de las corporaciones,
podemos llegar en algún momento a lograr un gran fortalecimiento institucional necesario para la lucha contra la corrupción y la pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Finalmente, el doctor Javier González Fraga. Gracias, Sergio. Muchas gracias a las autoridades de Fores por esta invitación, especialmente a su presidente, a Diego Bunge. Más allá del honor que significa, para mí es una oportunidad de contarles una visión global que he estado exponiendo recientemente en Roma en un seminario de la Agencia Global de Bancos con Valores y que también estamos tratando de aplicar en el Banco Nación, y voy a comentar estos dos aspectos, una visión global sobre la cuestión y también cómo tratamos de incorporar al Banco Nación a lo que en el mundo se define. Hay distintas acepciones, pero a mí me gusta la de banca ética, aunque no es estrictamente igual a la definición que se utiliza en Italia o en otros países. A veces se usa banca con nuevos valores o banca no tradicional, pero en realidad es un concepto que tiene que ver con el reemplazo de la búsqueda exclusiva de la ganancia por la búsqueda de valores que responden a una ética. Hay tres temas que fueron mencionados recién por Gabriela, de que estamos viendo que son como tres caras, si me permiten la figura, tres caras de la misma moneda. Por un lado, la pobreza, entendida no solo como pobreza absoluta, sino sobre todo como aumento de la desigualdad entre los ricos y los pobres. La corrupción y el deterioro medioambiental. Estos tres fenómenos se han agravado considerablemente en los últimos 50 años, tómenme con flexibilidad lo de los 50 años, pero sin ninguna duda por allá por 1970 o por 1980 se impusieron en el mundo ideas, prácticas que siguen todavía vigentes, que han agravado o por lo menos han incrementado la velocidad de deterioro tanto en las condiciones medioambientales como en las prácticas corruptas, como en el aumento de la desigualdad. Este retroceso se puede ver, por ejemplo, en los trabajos de Thomas Piketty. El 1% más rico de Estados Unidos pasó a estar en poder del 8%, el 1% de las personas pasó a tener el 8% de la riqueza a más del 15% de la riqueza para el 2010. O sea, esto claramente duplica el nivel de concentración de la riqueza. Si tomamos valores no del 1%, sino del 0,1%, la situación es muchísimo más grave. Por el lado de la corrupción, está claro, y después voy a contar quién dice esta frase, está claro que está afincada en esta admiración o adoración a los ricos, esta veneración a los ricos y el desprecio a los pobres que tiene la sociedad, que da lugar a la avaricia y que da lugar a muchas prácticas corruptas. Esto está anidado en el comportamiento de la sociedad. Y en gran parte esto es así por una distorsión, por una confianza en la autorregulación. Y me cuesta decir esto en este ámbito porque, sin ninguna duda, el ámbito del mercado de valores, de la bolsa de comercio, es uno de los fundamentos del capitalismo que se ha basado justamente en esto de la autorregulación. Y mi opinión es que han habido excesos, han habido desvíos. ¿Por qué? Porque se ha confiado excesivamente en las virtudes de lo que podríamos llamar el pensamiento fundacional del capitalismo moderno, que está expresado por Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando él dice
que dependemos no de la benevolencia, sino del egoísmo del carnicero para estar bien alimentados. Esta es una frase conocida por todos, pero no es lo único que escribió Adam Smith. Adam Smith, 17 años antes, les recuerdo, Adam Smith era casi un pastor protestante, un hombre que hizo de la virtud una manera de actuar, profesor de filosofía moral. 17 años antes había escrito La teoría de los sentimientos morales, donde dijo esa frase que mencioné hace un ratito, que es un gravísimo error la veneración a los ricos y el desprecio a los pobres, porque eso daba lugar a la avaricia y daba lugar a la corrupción. En ese libro, Adam Smith dice que el carnicero, al cual se refería más adelante, tenía que ser una persona ética. ¿Y qué quería decir ética en su concepto? No era solamente cumplir las leyes, no era solamente actuar de acuerdo a las disposiciones, sino también cuidar del prójimo y cuidar del medio ambiente. Tenía que cuidar del desposeído, tenía que cuidar el deterioro del planeta. Esta era la visión ética. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capitalismo que todos defendemos no puede excluir la ética, no funciona solo, no funciona ausente de la ética. Y cuando decimos la ética, no es la ética de la contribución solidaria en obras de caridad o de ir a la misa de los domingos o al templo no, es la conducta ética de lunes a viernes en el marco del ejercicio de los negocios. Y esto es el tema que no podemos descansar en la autorregulación. Y lo que pasó hace 50 o 60 años es que se impusieron las filosofías económicas que se basaron en la autorregulación, muchas veces citando a Milton Friedman. Pero Milton Friedman, al igual que Adam Smith, cuando uno lo lee completo, te habla del cumplimiento de la ley. Lo que pasa es que los ganadores de los procesos de autorregulación te citan lo que les conviene de Adam Smith o lo que les conviene de Milton Friedman. Y así generamos las condiciones que tuvieron la máxima exponente en la crisis de 10 años atrás, que le costó a los contribuyentes americanos solamente $15.000 millones, mientras que a los directivos de Lehman Brothers ese mismo año se llevaron más de 500 millones de bonus en términos de ganancia. Claramente cosas inaceptables. Entonces, yo creo que esto es una realidad que tenemos que entenderla globalmente. En el caso medioambiental, claramente no podemos confiar en la autorregulación. Esto ya no es un tema de debate entre intelectuales o entre intelectuales y políticos, como se plantea en cada reunión del G20 y se va a plantear el año que viene. Es un tema que ya está en la tapa de los diarios. Pero si uno aplica un concepto muy elemental, como es la tasa de interés, para descontar la importancia presente de un valor futuro, como puede ser el planeta de nuestros nietos, se va a encontrar que la racionalidad financiera no sirve para defender el planeta de nuestros nietos. ¿Por qué? Porque haciendo un ejercicio con cualquier computadora financiera, descontás el valor del planeta dentro de 100 años a una tasa, no digo la tasa que pagó Argentina por el bono, tomemos una tasa inclusive mucho menor, y vas a descubrir que el valor presente de ese planeta futuro hoy es menos del 10% de lo que va a valer entonces. Quiere decir, casi que es irracional dedicarte a cuidar el planeta si es que realmente funcionase de acuerdo a la tasa de interés. Y esto explica por qué, como decían en Roma el viernes pasado, hay mucho bla bla de este tema de hace 50 años, pero muy poca acción, bonos verdes y este tipo de cosas, pero a la larga es mínimo lo que se ha hecho concreto en este sentido, porque cuesta, manteniendo la racionalidad financiera, preocuparse por el planeta de nuestros nietos. Y este es el tema. Ahora, la conclusión no es que no nos debería importar el planeta de nuestros nietos. La conclusión es que no nos debería importar la opinión de los economistas o de los financistas sobre el planeta de nuestros nietos, que tiene que tener otro enfoque, que el tema es demasiado importante para dejárselos a ellos. Y atrás de todo esto hay, esto tan bien explicado tanto por Benedicto XVI como por el Papa Francisco, tanto en Caritas in Veritate como en Laudato Si,
digamos, el problema de la deshumanización de la economía. O sea, cuando tratamos a eliminar al hombre del razonamiento o de la racionalidad económica. Entonces, ¿por qué traigo todos estos temas? Porque la necesidad de legislar, la necesidad del Estado de realmente dar normas muy concretas, poner límites a la acción, es imprescindible y que no podemos confiar en la espontaneidad de la autorregulación o el funcionamiento del egoísmo en el ámbito de ausencia, en el vacío de la consideración ética. Por lo tanto, creo que el Gobierno no puede resignar estas responsabilidades y esto se aplica, y paso al segundo tema, a lo que tenemos que hacer desde instrumentos como es el Banco Nación. Yo creo que el Banco Nación, por el hecho de ser banco, pero por el hecho de ser público, tiene una responsabilidad muy grande con estos tres aspectos, tanto de la integridad, la lucha contra la corrupción, que incluye lo que estamos trabajando, y acá está Agustín Pese, director del banco, también está el síndico y otros directores, pero Agustín especialmente está dedicado a elaborar todo este manual de comportamiento, este código de ética, estos sistemas de denuncias, como hablaba Gabriela, canales para recibir las denuncias, la transparencia de nuestras acciones, la lucha contra el lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, que está presente en el intercambio financiero, aparece permanentemente, entonces que también son temas sumamente importantes, y también la lucha contra las acciones ilegales, tanto de funcionarios del banco como de los clientes. Yo no creo que la corrupción sea un problema de los funcionarios públicos y que la sociedad civil sea el ejemplo a seguir. Yo creo, como dicen los americanos, que se necesitan dos para bailar el tango, ¿no es cierto? Y lo tengo escrito hace muchos años y no me puedo esconder de lo que he escrito hace muchos años en un capítulo del libro de Grondona sobre corrupción, que me invitó a escribir. Yo defendí la idea de que si bien la justicia tiene que actuar contra las dos partes, porque el hecho es un ilícito, es más eficiente, es más ejemplificador y por lo tanto más eficiente para luchar contra la corrupción el perseguir a los privados. Porque generalmente tienen mucho más para perder, por eso es más eficiente. No es que diga que el funcionario público no tiene tanto para perder, pero el privado que participa de un hecho de corrupción, o sea, Gabriela presentaba los casos de ONCE o presentaba los casos de la obra pública, no es que fueron a un vacío esos recursos, fueron a empresarios privados. O sea, empresarios privados que tenían a lo mejor un prestigio social que perder, tenían una situación económica que perder, una fama que perder, un club o un colegio de alta calidad a la cual iban sus hijos que ponían en riesgo. Pero ¿qué pasaba? La probabilidad de que surgieran esos casos de corrupción era 0,000 algo, o sea, casi nada. Si lográsemos elevar ese porcentaje a, no digo mucho, a un 2%, 1 cada 50, desaparece el 90% de la corrupción en la Argentina. Y esto yo lo escribí hace 20 años, pero en estos 20 años aparecieron muchos países que me han dado la razón en el tema. En los países que verdaderamente se combatió la corrupción es porque aparecieron casos privados. Esto apareció primero en Alemania con la Siemens, después la Lockheed, recientemente Brasil y en el medio una cantidad de países en este caso. Entonces, no es que pongo la carga sobre los privados, no, pero la carga tiene que estar sobre los dos lados. Pero lo que realmente va a hacer funcionar al país es cuando realmente aumente el riesgo de los privados y ahí vamos a realmente introducir las conductas éticas. En el tema medioambiental, estamos comprometidos por el G20 a ser una institución, el Banco Nación, una institución emblemática. Tenemos que tener una lista negativa de las actividades que no vamos a financiar, como puede ser la fabricación de armamentos privados, como puede ser la contaminación evidente, como pueden ser
otras actividades que vamos a incluir en este aspecto y que pueden dar motivo a mucho debate, como también una lista positiva de aquellas cosas que sostienen el medio ambiente, que permiten el arraigo y el mantenimiento de una cultura en todas las zonas del país, que hace al mantenimiento de una calidad de vida donde también las vamos a premiar con tasas de interés más bajas. Y terminando, no me quiero pasar de los 15 minutos, está el otro capítulo de la inclusión financiera, que es nuestra manera de combatir la pobreza. Lo estamos haciendo con los créditos hipotecarios, dedicándonos a los sectores más pobres, pero también estamos financiando viviendas económicas. O sea, hacemos lo que los otros bancos no quieren hacer. Lo hacemos con los microemprendimientos, lo hacemos con las pymes. O sea, nuestro mandato es atender a los que no atienden los demás. Y lo estamos haciendo también con esto que se lanzó esta semana pasada en realidad, que es el PYME, este sistema de transferencia de fondos para los que no están bancarizados, que obviamente afecta muchos intereses, porque esto nos pasa en muchos países donde los bancos son poderosos porque justamente lo han trabado, pero hoy la tecnología de los celulares más elementales, la 2G, permite la transferencia de plata apretando solamente algunas teclas, y esto realmente va a posibilitar una revolución el año que viene cuando el ANSES finalmente utilice estos sistemas para pagar jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y otros subsidios, que realmente va a evitar que hoy, por ejemplo, un habitante de Colonia Carlos Pellegrini, al lado de los Esteros de Liberá, tenga que perder la mitad de su asignación universal por mandarla a cobrar a Mercedes, a 70 kilómetros. Entonces esto realmente va a ser una revolución en la cual el Banco Nación está comprometido. Por eso creo que esta definición, con esto cierro, de un Banco Nación entendido como una banca ética, se apoya en la integridad, se apoya en lo medioambiental y se apoya en la inclusión social como característica definitiva y diferenciadora del resto de los bancos, que tienen otra vocación, otro mandato de sus accionistas y por lo tanto otros objetivos. Muchas gracias. Los organizadores de este evento me han pedido, al margen de mi rol de moderador, que haga un breve comentario del panel. Y tomé algunas notas. Me gustaría simplemente recordarles que lo que estamos aquí es discutiendo cómo se construye infraestructura institucional, cómo se generan nuevas prácticas, nueva legislación, un fortalecimiento de la capacidad del Estado para efectivamente llevar adelante nuevas iniciativas en materia de calidad institucional, pero ustedes saben que esto tiene distintos componentes. Hay un componente que es en sí mismo la institución, la ley o el decreto, y acá hemos tenido un salto cualitativo y cuantitativo con la sanción de la nueva ley. Esperemos que se implemente de forma correcta. Hay todo un componente también central desde el punto de vista del capital humano y del capital institucional puesto al servicio de esos propósitos. Y aquí vimos el esfuerzo del Ministerio de Justicia con un programa específicamente diseñado para llevar esto adelante. Pero no alcanza, esto es condición necesaria pero no suficiente. Para que una institución efectivamente empiece a funcionar, dice la teoría, hace falta que los actores que están involucrados en ese ámbito reaccionen, profundicen la letra y el espíritu de esa nueva institución. Bueno, justamente las dos últimas presentaciones apuntan a esto, desde el punto de vista del sector privado y también de una institución singular como en este caso el Banco Nación, que tiene un rol, si ustedes leen la Carta Orgánica, vital en el desarrollo. Es una institución del Estado argentino, depende del Tesoro Nacional, pero está al servicio de la producción, es como una especie de puente entre el Estado y la sociedad. Entonces, el común denominador de las 4 presentaciones es la cultura política, es una intangible, son valores, es decir, que se cierra el círculo desde la infraestructura institucional, el capital humano, con una cuestión que solamente el tiempo y la práctica puede terminar de consolidar, que efectivamente son los elementos culturales.
Y aquí, por supuesto, hay una circunstancia bastante usual en las explicaciones de las ciencias sociales, que es un poco tautológico, porque sin cultura las instituciones quedan en el vacío y las personas o los liderazgos se pierden un poco en una situación en la cual, si no hay escalas, si no hay muchas empresas que hagan esto, claramente no se logra la diferencia. Entonces, me surgían un par de preguntas que tal vez simplemente como para abrir un poquito el fuego, ¿no? Una tiene que ver con justamente algo que llama o no la atención. Decía Javier que muchos empresarios se terminaban favoreciendo de precisamente la falta de transparencia o los escándalos de corrupción. En general se trata de una clase empresarial muy singular. Por ejemplo, son empresarios que no cotizan en esta casa. Es decir, que tienen un tamaño, una estructura organizativa tal que les permite maximizar las posibilidades de encontrar rentas o cuasi rentas o ganancias fáciles justamente mediante los mecanismos no transparentes. Muchas veces, si bien es cierto que el mercado no se autorregula del todo, hay ciertos mecanismos de mercado que favorecen indudablemente un control mayor del tipo de mecanismos que favorecen efectivamente esta colisión público-privada, ¿no? Yo personalmente estoy totalmente a favor de la buena regulación pública. Lo creo que hay veces que los mecanismos de mercado no se utilizan del todo, sino parcialmente, y detrás del título empresa o empresario hay muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces el tamaño o las características de las empresas me parece que hacen la diferencia, y esto nos genera un problema en la medida en que el capitalismo argentino, como ustedes saben, tienen algunas empresas muy importantes, muy grandes, pero muchísimas empresas muy chiquititas, que son las que generan más empleo, que son, sobre todo cuando uno mira el país en su conjunto, muchas veces en las provincias más periféricas, hay sobre todo pequeñas y medianas empresas, sin una estructura suficiente como para poder a veces competir con las grandes empresas. Entonces hay toda una cantidad de mecanismos que lamentablemente conspiran contra muchas veces la generación de estas prácticas, por ejemplo, informe de sustentabilidad. Yo tengo la suerte de viajar mucho por el país. ¿Cuántas empresas pequeñas y medianas tienen el tiempo con empresarios que están básicamente tratando de sobrevivir como para pensar en generar esa clase de prácticas? Son muy sanas, ¿verdad? Pero es muy difícil esto expandirlo en las pequeñas y medianas empresas. Otra cuestión interesante, la ley efectivamente habla de convocar a las provincias, a los municipios, a que repliquen y se adhieran a los valores. Esto también es muy difícil de lograr en la práctica. Como ustedes saben, la mayor parte de los bienes públicos que genera el Estado argentino, educación, salud, lo hacen las provincias. Y aquí les aseguro que el esfuerzo de construcción de calidad institucional es aún más difícil. Y no tengo prejuicios, miren que en las provincias muchas veces uno ve más innovación que en el Estado Nacional. Al contrario, a veces es más fácil innovar porque la escala es distinta y depende muchas veces del liderazgo de un gobernador o de un intendente en un municipio, pero indudablemente estamos ante muchas veces el riesgo de que haya ritmos distintos en la generación de calidad institucional, donde tal vez haya bolsones de eficiencia que intentan mover la aguja para el lado correcto, pero resistencias de otras instancias institucionales en un país federal, sobre todo con distintas capas geológicas en la construcción del Estado, de las instituciones, que muchas veces frenan estos procesos, ¿no? Simplemente quería comentarle estas cuestiones y abrir ahora para un 10-15 minutos de preguntas y respuestas. Así que hay un micrófono en la sala. Adelante. Sí. Hola. Yo tengo dos experiencias que quisiera traer, que han sido recogidas por algunos panelistas. La primera es la que se refiere al medio ambiente. Tengo para mí que en buena medida, si hubo mejoras sobre la cuestión medioambiental en la Argentina, fue porque ciertos jueces decidieron dedicarse a la cuestión medioambiental. Y que si va a haber mejoras en la cuestión de corrupción, necesariamente es porque se satisfaga la demanda social que hoy impera en la Argentina, que es la de condenas por corrupción, no procesamientos. No bastan los procesamientos. Habida cuenta de esto, debo decir que en mi experiencia
la justicia federal argentina no está en condiciones de procesar realmente en términos o en los términos, en los plazos que la sociedad exige esta clase de procesos, los procesos de corrupción. La justicia federal argentina, los códigos que se pueden aplicar están absolutamente obsoletos en relación a la demanda social. Y esto va a generar una inmensa frustración que ninguna ley de las que hoy hay vigente va a poder satisfacer. Ya que hay funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me gustaría saber si está previsto algo de esto. Gracias. Si les parece, tomamos un par de preguntas y luego convocamos a la respuesta del panel. Ahí, por favor. Sí, bueno, la pregunta es para Javier González Fraga. Primero, felicitaciones al panel. Segundo, honrado que alguien como Javier González Fraga sea el presidente del Banco Nación. Realmente es una honra para todos. Teniendo en cuenta lo que vos dijiste, Javier, respecto a la corrupción, a mí me ha tocado trabajar internacionalmente y a nivel internacional se está considerando que la obtención de los objetivos para lograr grandes gratificaciones, como vos mencionaste indirectamente el tema Lehman Brothers y como tantas otras que tienen que ver con alcanzar niveles de venta, de programación, de captación de mercados, etcétera, etcétera. Eso genera inevitablemente conductas que fuerzan la realidad, porque el individuo tiene que llegar a la meta del bonus y una vez que tiene un determinado nivel de vida, lo incorpora al nivel de vida, es decir, calcula los sueldos más el bonus y hace la retención de impuestos a la ganancia sobre el total. Un individuo como Bill Gates mandó a estudiar el tema con sociólogos y psicólogos y llegaron a una síntesis que decía: finally you get what you measure. O sea que al final de todo esto vos terminás con que el tipo llama al proveedor, le dice comprame de más, etcétera, etcétera. Y él estableció una política que si él tiene el mejor gerente de finanzas de una compañía, tiene que ganar $3 millones por año, le paga $3 millones por año. Pero si la compañía gana tanta plata o menos, no le paga nada. ¿Qué opinión tenemos nosotros y qué grado de evolución? No sé si lo veo ahí decir a Sergio que afirma, si él tiene algo también que agregar, porque a mí me parece que eso es fundamental para eliminar gran parte de la corrupción empresaria. Tomamos una pregunta más, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a los panelistas. Escuchaba atentamente todas sus exponencias y no puedo dejar de mencionar el tema que la República Argentina está en un proceso de ingreso a la OCDE. Y eso tiene que ver justamente con que tenemos que aplicar en diferentes capítulos y vino a mi memoria justamente el capítulo de publicidad y transparencia. Y hace unas semanas atrás hicimos el primer evento federal en la ciudad de Mendoza, donde los 3 representantes de los poderes del Estado estábamos ahí presentes, el Poder Ejecutivo a través del representante de la OCDE, del Ministerio de Hacienda, legislativo con diputados que están con todo el tema justamente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se está debatiendo justamente ahora en el Congreso y representantes del Poder Judicial que yo integro. Y justamente esto de estar todos juntos ahí apoyando y celebrando este tipo de políticas de Estado tiene que ver con un compromiso de parte de los 3 poderes. Y no hay que olvidar también que la última auditoría que tuvimos los veedores de la OCDE acá hablaron justamente de las carencias y deficiencias legislativas. ¿No es así? La necesidad de determinadas herramientas legales que se necesitan para llegar a ese punto que necesitamos de transparencia, de acceso a la información, como se habló y demás. Hablamos también que acá se tocó justamente este proyecto de ley que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas y los programas de integridad, ¿no? Compliance, que hablaba la doctora. Y todo esto en función un poco de lo que hablaba la doctora Elena, no es que el Poder Judicial tengamos la culpa de todo,
pero también, como se dijo recientemente, con respecto a, tenemos códigos que no ayudan con relación a la celeridad que se pretende en los procesos penales. Dejar eso sentado y un poco escuchar la opinión de esta falta de carencia, de esta carencia también de legislación, de herramientas legales que necesitamos los operadores de justicia para seguir adelante y ser más eficaces en nuestra labor. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Se les parece bien? ¿Cómo estás vos, Javier? Bueno, una reflexión muy rápida sobre la primera pregunta sobre el tema de los códigos. Obviamente no es mi especialidad y yo tengo acá mis dudas si el tema pasa por los códigos o pasa por los hombres que aplican los códigos. Y si los pasa por los jueces y no solo por los códigos, si no pasa también por la sociedad que se expresa no solamente en marchas, sino a través de las urnas. O sea, yo creo en los procesos de la sociedad, creo que si la sociedad se expresa en favor de esta consecución de justicia, con los mismos códigos van a aparecer jueces que la van a aplicar de otra manera. Porque esto, sin ser un especialista, es lo que pasó en muchos países. Entonces, también los jueces responden a las opiniones de las sociedades. A lo mejor no es lo ideal es que apliquen ciegamente, que la justicia sea ciega, como siempre se la simboliza, pero lo que yo creo es que es muy importante que la sociedad adhiera a estos principios éticos y a los principios de justicia, porque para mí es un error creer que la corrupción es un problema de unos pocos, ya sean públicos o privados. Yo creo que es una sociedad, y voy a la segunda pregunta, es una sociedad que a través de la avaricia, a través de la búsqueda desmedida del lucro, empieza a crear el caldo de cultivo donde prosperan esta clase de conductas, que son muy difíciles de frenar cuando sobre todo hay tanta movilidad económica. Te diría, Sergio, que hay que hablar también de inflación, porque la inflación es quizás el primer acto de corrupción que tenemos, a lo mejor del propio Estado quedándose con una parte de lo que vale la moneda, pero que te obliga a vos a decir cómo me defiendo frente a este fenómeno que me empobrece. Y entonces empiezan a alterarse las reglas de juego. Por eso yo tiendo a creer que la corrupción no es solamente un problema de unos pocos individuos, sino es un problema de una organización y que requiere respuestas institucionales. Y por eso es que me saco este sombrero que tengo ahora y me pongo el que tenía antes, y estoy de acuerdo con que prevalezca un banco central que realmente haga todo lo que tiene que hacer para convencernos que realmente hay que frenar la inflación. Y van a ver cómo con el freno de la inflación empiezan a frenarse muchísimas otras conductas que tienen lugar cuando se hacen estas repartijas indebidas de ingresos producto de cambios permanentes de precios y esta clase de cosas. Entonces, yo creo que mi aporte al tema es tengamos una visión más de conjunto y más institucional, y no solo de que hay que modificar un código o que hay que modificar un conjunto de personas. Es la sociedad argentina la que está enferma de estos problemas, de que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con que ha aumentado la pobreza en estos años, pero que sobre todo que ha aumentado enormemente la desigualdad social en los últimos 70 años. Veamos lo que era la Argentina de los 70 y comparémoslo con lo de ahora. Es realmente un cambio sideral en la estructura de la sociedad. Entonces yo creo que acá lo primero es tomar conciencia de estas distorsiones que nos abarcan a todos y a partir de ahí reconocer la importancia de la conducta individual para poder aportar a la solución de todos. Sí. Sí, me gustaría decir dos cositas sobre la primera y tercera pregunta, sobre impunidad de la corrupción, porque es uno de los temas además en los que trabajamos. ¿Saben cuántos acusados se han acogido al régimen del arrepentido? La ley tiene ya casi un año. ¿Por casos de corrupción? Ninguno. ¿Y por qué ninguno? Y la respuesta es simple: no hay condenas de corrupción. Nadie siente el riesgo, la amenaza real de ser condenada por corrupción. Entonces, ¿para qué va a acogerse una figura en la que va a tener que confesar hechos? Nosotros hicimos una evaluación de los principales casos de corrupción de los últimos 20 años y descubrimos que solo hay 5 condenas firmes en toda nuestra historia. Piensen en todos los casos
de corrupción de nuestra historia, solo 5 condenas firmes que alcanzan solo a 3 funcionarios porque 2 tienen 2 condenas. Y la duración de las causas, el promedio es de alrededor de 14 años. Vimos hace poco el caso de Menem, lleva 22 años la causa armas abierta de investigación sin condena firme. Y yo diría que el problema son las dos cosas, son los hombres y son el sistema. Hay problemas que tienen que ver con la falta de independencia del Poder Judicial y está estudiadísimo. Y yo, aún siendo muy crítico del Poder Judicial, creo que sería injusto decir que todos los jueces son ineficientes, son corruptos o demás. Creo que hay figuras destacables dentro del Poder Judicial, claro que sí. Pero no ayudan los códigos, claro que no ayudan. Y necesitamos modernizar el proceso judicial, no solo el proceso penal al que atañen las causas de corrupción, sino todo el sistema de justicia. La justicia es escrita, es lenta, es burocrática. Y estamos a la cola, no de Suecia, de muchos países de Latinoamérica en lo que hace a reforma judicial. Así que creo que es un paquete de cosas y el desafío es enorme en cuanto a la reforma del Poder Judicial. Un poco para responder lo que se manifestó respecto a las empresas. Sergio tiene razón en un aspecto fundamental. Aquellas empresas que cotizamos estamos obligadas a una transparencia que otras no están. También creo que la vara de que tiene que ser más alta para las más grandes es justa. Tiene que ser así. Y en empresas como GE, por ejemplo, que es por la que yo puedo hablar, la presión por los números no es excusa. No es excusa. Y se ha echado a funcionarios que por cumplir los números, por cumplir con sus objetivos, van más allá de lo que tienen que hacer. Y eso es la cultura, o sea, y eso es el mensaje que se le tiene que pasar a todos los empleados de la empresa. A un empleado que ve que a su par lo echaron porque decidió arreglar con un cliente, decir, bueno, yo te mando el inventario antes del fin del Q para que eso, hacer un revenue recognition, y después se descubre, se lo echa. Entonces, eso, el liderar con el ejemplo, el ejemplificar con las sanciones, y volvemos al no tenemos condena, entonces a nadie le importa, pero en una cultura donde sí importa porque se echa a la gente y se lo sancionan, las conductas van cambiando. Y no digo que seamos, porque seamos carmelitas descalzas, ni mucho menos. Tenemos la obligación de reportar, estamos sujetos a un montón de leyes que son sumamente estrictas, dentro de ellas el Foreign Corrupt Practices Act, Sarbanes-Oxley. Entonces, se ha creado esa cultura y esa cultura se cumple. Obviamente hay casos en los que por ahí se nos escapan, pero para eso está también el open reporting al que hacía referencia. Cuanto la posibilidad de enterarnos lo más tempranamente posible de un desvío nos da la oportunidad de solucionarlo y de que no se vuelva a cometer. Sandra, por favor. Bueno, muy brevemente para terminar, por supuesto que sí somos en el Ministerio de Justicia conscientes de todos estos problemas que ustedes en las preguntas mencionan y tenemos una multiplicidad de acciones destinadas a atacarlos. Como es un problema no solo de instituciones, sino también de personas y de cultura, realmente es complejo atacar esta cuestión. Con respecto a los códigos, sí hay en este momento una revisión del Código Penal en marcha, pero de todas maneras, por ahí coincido con Javier en que los códigos en sí no son solamente el problema. Uno con el mismo código puede acelerar un juicio o demorarlo, ¿no? Estamos trabajando para mejorar los códigos, para que haya una mayor posibilidad de penalizar estos casos de corrupción, pero también creemos que eso solo no va a solucionar el problema. Por ejemplo, tenemos un proyecto de oralidad en donde trabajamos fuertemente con jueces líderes que quieren implementar la oralidad como forma también de transparentar. Y acá voy a citar una frase que les gusta mucho
a los americanos, ¿no? La luz del sol es el mejor desinfectante contra la corrupción. Nosotros creemos esto y por eso estamos embarcados en un proceso de transparencia y de acceso a la información muy fuerte. Yo sé que no es una relación automática entre aumentar la transparencia y disminuir la corrupción, ni mucho menos, pero sí es una condición que favorece la baja de la corrupción. Y les podría enumerar muchos proyectos más que tenemos en las distintas áreas del Ministerio, por ejemplo, en la Oficina Anticorrupción, la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, lo que acaba de comentar Renzo con la Ley del Arrepentido, que fueron todas iniciativas que surgieron del Ministerio, así que por supuesto que sí estamos conscientes del problema y tratamos en distintos ángulos de atacarlo. Muchas gracias. Estamos sin tiempo. Tomamos 2 preguntas más y nada más. Teodoro. Acá, por favor. Acá. Sí, como es una noticia muy reciente, voy a completar lo que dijo Sandra Elena. El ministro de Justicia el jueves pasado creó un consejo consultivo integrado por 16 juristas que van a trabajar con funcionarios del Ministerio de Justicia en temas de corrupción y de mejora institucional en todo lo que tiene vinculación con la lentitud de los juicios. Los ejes que se van a tomar y que van a ser trabajados por estos 16 juristas son el Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal y sus demoras, la lentitud intencionada en general que existe en la justicia penal, sanciones graves para los litigantes que demoren los juicios en forma intencionada y por último, modificaciones a la ley del arrepentido, todo esto en la línea que comentaba Renzo Lavín, de que efectivamente hay que corregir la ley para que sea aplicada en los juicios criminales. Muchas gracias. ¿La última pregunta? Sí, mi pregunta es básicamente para Gabriela. Si bien estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción, mi pregunta se refiere a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y preguntarle ¿cuál es la posición del sector privado o de las empresas? Esta es una ley o un proyecto que las empresas promueven, es un proyecto que resisten, es un proyecto, de vuelta, siempre partimos de la base de que estamos todos de acuerdo en la lucha contra la corrupción, pero es una ley que genera cierto temor a que el día de mañana pueda ser aplicada de manera arbitraria. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, obviamente hay distintas empresas que opinan de manera distinta, pero hay un tema en especial que causa preocupación en las empresas y es la responsabilidad penal por los hechos de terceros. Y ese es el tema, porque un principio básico del derecho penal es que uno es responsable por lo que uno hace, no por lo que hace otra persona. Entonces, yo creo que si se logra de alguna manera, no sé, tratar ese aspecto de una manera diferente, por lo que yo tengo entendido, las empresas no tienen ningún tipo de objeción, al contrario, están a favor de la ley. Por una cuestión de tiempo les pido disculpas, pero tenemos que dar por terminado el panel. Muchísimas gracias a todos, gracias a los panelistas, a ustedes por estar aquí esta tarde.